Saludos amigos, una vez más estamos aquí haciendo el repaso geopolítico y bueno, alguna que otra reflexión más o menos profunda, ¿verdad? Bueno, antes que nada agradecerles su interactuación creciente. La verdad es que están haciendo sus aportes a través de los comentarios y estos son a veces muy notables, muy interesantes. Así que antes de nada, gracias. Ya saben, hagan like, suscríbanse, activen notificaciones y háganse miembros de Geopolítica Actual y formen parte de este proyecto como ya crecientemente están haciendo. La importancia de formar parte de este proyecto lo vamos a ver en este vídeo de hoy. Es ciertamente importante, las cosas están en una situación en la que ya no es posible hacer interpretaciones acerca de si, bueno, quizá no sea para tanto, quizá haya alternativas después de todo. No, vamos a ver ahora mismo que no las hay en absoluto. Pero antes de nada, comentamos las últimas novedades. Fíjense que los iraníes han vuelto a decir, después de todos esos bailes en medios estadounidenses e israelíes acerca de que, bueno, podrían desistir de hacer una respuesta, de que, bueno, eso empeoraría las cosas, etcétera, etcétera, los iraníes han dicho que sí van a responder, que van a responder de manera dura y han anunciado, han comenzado, de hecho, unos ejercicios militares. Recuerden que en abril ocurrió lo mismo. Anunciaron, llevaron a cabo unos ejercicios militares y más o menos en mitad de esos ejercicios, ¡boom!, lanzaron ese ataque devastador que demostró que Israel no era ni mucho menos invulnerable. Ahora son palabras mayores, ahora ya no se trata de demostrar que Israel no es invulnerable, sino de asestarle de hecho un golpe y bien duro además. Los iraníes no tienen alternativa. Y esto nos lleva a comentar las noticias que tenemos para hoy. Antes de entrar en esas noticias, un último apunte preliminar, y es que lo que está ocurriendo en Kursk, digamos que tiene una relación inversamente proporcional, ¿verdad? Uno de estos casos habituales. Cuanta más propaganda hay, peor y peor va la operación en Kursk, la operación para esas fuerzas ucranianas y de la OTAN. Ahora sí, entremos. Fíjense, precisamente hablando de Kursk y de la incursión ucraniana, fíjense qué extraños soldados en el bando ruso, con bandera francesa. Martianov ha sido muy agudo y ha destacado la importancia de esto. Tenemos aquí, lo dice en el texto, a un destacamento de voluntarios franceses, Normandie-Niemen, los cuales están luchando en Kursk, bajo mando ruso. Esto debería llevar a una reflexión acerca de qué es lo que está pasando en Europa, qué es lo que significa esta guerra y qué es lo que ha podido empujar a estos soldados franceses a luchar precisamente contra sus compatriotas, los cuales, insistimos, según algunas informaciones, están luchando en el bando ucraniano en esa incursión en Kursk. Fíjense que la cosa no es tontería. Hoy mismo el ministro de Finanzas alemán afirmaba de manera bien significativa en una nota de TASS que los alemanes tenían derecho a apostar armas nucleares, misiles nucleares estadounidenses en su territorio, puesto que los rusos han tenido durante todos estos años la posibilidad de apuntar, digamos, sus misiles con eventuales cabezas nucleares al territorio alemán. Fíjense cuál es el nivel de discurso, de narrativa y por lo demás de falacia, auténtica falacia dialéctica, en torno a qué es lo que realmente está ocurriendo, qué es lo que ha empujado esta guerra en primer término, cómo ha sido llevada paso a un recrudecimiento inasumible, es decir, sin marcha atrás, y cómo ahora se está transformando en otra cosa. Y ahí es a donde queríamos llegar. Fíjense en esta publicación llamada Hispanidad, de forma bien significativa, fíjense lo que nos están diciendo. Este artículo es de hoy mismo. Los tres enemigos de Occidente, Salmán, se refieren a Ben Salmán, el heredero al trono saudí, Xi Jinping y Narendra Modi. Esos son los tres enemigos de Occidente. Los tres enemigos de Occidente. Fíjense que no dicen Putin. Vamos a leer. Occidente debe reducir su deuda pública y su insostenible estado del bienestar. Algunos van a tener que tomar buena nota de esto,
reducir su inmigración árabe, que no es la más peligrosa, pero sí la más próxima, y aplicar el principio de reciprocidad a musulmanes, budistas e hindúes. Seguimos leyendo. Estupendo análisis de El Economista. Es verdad, El Economista publicó hace un mes, más o menos, un análisis acerca de la amenaza de los saudíes, acerca de la hipotética confiscación de los fondos, esos 300.000 millones de dólares, de activos rusos en bancos occidentales. Arabia Saudí amenazó con tomar medidas y más concretamente amenazaba con tomar medidas en Francia, debido a que la deuda francesa está desbocada y esto desestabilizaría de manera irreversible al ya tocado país europeo. Es decir, del peligroso Mohammed bin Salman a Europa. Este homicida, fíjese qué calificación, es tan rico que puede permitirse tumbar la deuda de Occidente poniendo a la venta su formidable cartera de activos europeos, sobre todo la deuda pública francesa, si Occidente se atreve a confiscar los activos rusos en el continente con motivo de la invasión de Ucrania. Entonces, Putin no está en la lista de supermalvados, pero invadió. Los supermalvados, fíjense que son malvados de cómic, son los que eventualmente van a ser responsables de un descalabro financiero, un descalabro económico en Europa, quizá. Bueno, aquí se va perfilando. Recuerden que el aliado musulmán de Moscú siempre ha sido Irán, mientras Arabia Saudí era, a cambio de protección militar, el aliado de Estados Unidos y de Occidente. Y recuerden también que Riad es el eterno enemigo de Teherán, por aquello de que hay dos tipos de Islam. Gracias, muy amables en la explicación. El suní y el chií, perpetuamente enfrentados. Sin embargo, puntos suspensivos. Todo esto es muy significativo porque fíjense, ya lo hemos dicho aquí, lo que está ocurriendo en Inglaterra, los jueguecitos que se están haciendo, jueguecitos que también se están haciendo o se han hecho ya en otros países europeos y dentro de un contexto de supuesto acceso al poder del señor Donald Trump, el cual eventualmente llegaría a un acuerdo con Rusia. Hay que perfilar unos malos y esos malos no deberían ser Rusia, no de manera directa. Es sofisticada, a pesar de que sea burda esta propaganda. Hay que prestar atención. Sigamos leyendo un poco más. Mucho peor, más peligroso que Bin Salman es Xi Jinping. El chino es el homicida más peligroso porque ahora mismo él es el más poderoso. Con un éxito alcanzado, según esa vieja fórmula de un país, dos sistemas, política comunista y economía capitalista, es decir, dos modelos ateos y materialistas que vacían al hombre. Vaya, nosotros diríamos que los modelos que vacían al hombre y que son bien ateos y bien materialistas andan por aquí por casa, ¿no? Pero no, hay que echar balones fuera, y con malos de cómic. No vaya a ser que veamos que los enemigos o los problemas quizá tienen raíces internas, raíces que se podrían solucionar sin demasiada dificultad por lo demás, pero que no interesan a ciertos intereses. Aún hay un tercer enemigo, de Occidente, vaya, que si no es más poderoso que Beijing y el Islam, sí lo será a no mucho tardar. Bueno, o sea que va a ser más poderoso que Beijing y que el Islam. Hablo del indio Narendra Modi, un hombre de apariencia bonachona y un verdadero homicida. Fíjense que no mencionan la condecoración que le hizo Putin al señor Modi. Interesante, porque es que ahora conviene blanquear un poquito a los rusos, solo un poquito, lo justo para después, bueno, implementar allí algo que sea más beneficioso, no tan ateo y materialista. El venenoso Modi, venenoso, no basta con que sea homicida, sino que además es venenoso, ha conseguido el fascismo hindú. Ha conseguido el fascismo hindú. Vaya, esto es curioso. Son ateos y materialistas, son fascistas. El nacionalista hindú Bharatiya Janata Party.
en el poder desde 2014, que no aplica una especie de ley hindú que conlleva la persecución de los cristianos. Lógico, los hindúes son panteístas. Y el panteísmo es lo más opuesto al cristianismo. Vaya, lo más opuesto al cristianismo, según el propio cristianismo, es el anticristianismo. Y no es precisamente panteísta, sino materialista y favorecedor de todos los vicios y todas las porquerías, esclavizador del alma humana. Y todas esas características, bueno, quizá habría que buscarlas más bien en Occidente, ¿no creen? Quizás sí. Esta propaganda del panteísmo, supuesto panteísmo hindú, que los propios hindúes, las propias autoridades tradicionales hindúes siempre han negado, forma parte de una propaganda vieja ya, una propaganda tradicionalista que pretende evitar que todas las tradiciones tengan un punto en común y no precisamente en su característica panteísta, sino en su característica metafísica y más concretamente no dual, la cual, por principio, por su propia naturaleza, postula, afirma en realidad, más que postula, afirma que el ser humano debe tener la opción de libremente decidir si quiere o no quiere participar de la trascendencia. Así que, a ver si los señores que escriben en este tipo de medios dejan de hacer propaganda barata cuando esta es absoluta y totalmente falsa y, lo que es peor, es maliciosa, venenosa y esperemos que no homicida. ¡Ay, qué paciencia hay que tener, amigos! La vida humana no solo no vale nada, es que además su sino es la destrucción. India ya es el país más poblado del mundo y aspira a ser el más poderoso. Es muy probable que lo consiga porque el poder es la capacidad de infligir dolor y cuando la filosofía imperante consiste en considerar que el hombre vale tanto como los animales o las cosas, bueno, en Occidente los hombres valen menos que los animales y que las cosas. Eso es lo que nos están diciendo. ¿No es acaso Occidente el que postula que el ser humano es un virus? ¿No es el que postula que el ser humano contamina? Esto es asombroso. Es muy probable que lo consiga porque el poder es la capacidad de infligir dolor y cuando la filosofía imperante consiste en considerar que el hombre vale tanto como los animales o las casas, la capacidad de infligir daño se multiplica. Bueno, pues entonces pueden estar ustedes tranquilos, Occidente va a ganar. Tiene la mayor capacidad de infligir daño imaginable. Y no se obsesionen con Putin. Ahí ya llegamos a Putin. Al igual que los ayatolás de Teherán, Putin empieza a ser, más que un aliado, una marioneta del trío Salman, Jinping, Modi. Al igual que los iraníes, los rusos son tontos útiles que los tres tiranos utilizan para doblegar a Occidente. Si uno no estuviera viendo lo que de hecho estaba ocurriendo sobre el terreno, esa cuña de la que hablábamos ayer, introducida en Bangladesh, por cierto, ya ha sido confirmada por la propia primera ministra saliente, de que efectivamente Estados Unidos está detrás de este cambio, de no ser, bueno, porque aquí ya lo hemos anunciado y bueno, es de puro sentido común que lo que aquí se está tratando, lo que está ocurriendo ahora mismo en el mundo, es esa estrategia de toma de la isla del mundo dentro de un formato de globalización que debe llevar a la transformación por uniformización del ser humano precisamente en un objeto artificial dentro de un sistema totalitario al extremo, regido por la inteligencia artificial. De no ser porque todo esto está bien claro, cuando se quiere ver claro, entonces tendríamos que tragarnos toda esta porquería propagandística barata. Terminamos con el último párrafo. Occidente haría bien en movilizarse, así que hay que movilizarse, antes de ser absorbido por sus enemigos. Por de pronto debería aplicarse las siguientes medidas. Reducir su deuda pública. Es curioso, como de repente nos saltan a cuestiones económicas. Pero los materialistas y los ateos eran los otros. Reducir
su inmigración, reducir su insostenible estado del bienestar, la inmigración árabe. Y bueno, toda una política de confrontación. ¿Para qué seguir leyendo? Y, por cierto, este artículo se terminaba además haciendo un llamamiento a Cristo. Y el medio se llama Hispanidad. Esto es la hispanidad, todo esto. Es increíble. Amigos, hay mucho trabajo por delante. Hay mucho trabajo intelectual. Un trabajo que nos haga ver qué es lo que realmente está pasando y cuál podría ser una auténtica solución. Una solución que no busque enemigos de forma, además, bien agresiva en ámbitos externos. Porque fíjense cómo Occidente parece que tiene que movilizarse simplemente en la medida en la que se enfrenta a esos enemigos. Llama la atención esta propaganda algo que ya se está viendo en el ambiente, con la proximidad de ese cambio de gobierno en Estados Unidos, supuesto, que es ese blanqueo ruso, pero eso sí, muy descafeinadillo, un blanqueo más dirigido aquí a Occidente que no a la propia Rusia, los cuales, por cierto, no se lo tragan. Si a todo esto le añadimos lo que decíamos en la primera captura que presentamos hoy, pues cabe reflexionar mucho qué es lo que ha podido llevar a estos franceses a luchar contra los ucranianos e incluso contra sus propios compatriotas, pero del otro lado. Fíjense que esto es otro nivel también de guerra civil. Los problemas que hay ahora mismo en Occidente son muy profundos y Martianov, al respecto de estas cosas, daba una opinión interesante, diciendo que Rusia, según su visión, es un arca en la que van a tener que refugiarse aquellos occidentales que no están dispuestos a sucumbir a esto precisamente que estábamos revisando ahora, a este tipo de lavado cerebral de ínfimo nivel cultural e intelectual, muy, muy malicioso, extremadamente agresivo, que no sabemos a qué cosa buena puede conducir. Ya nos explicarán ustedes. Pero fíjense cómo meten de forma burda, pero habilidosa después de todo, los problemas reales, como la deuda pública, la insostenibilidad del estado de bienestar o el problema migratorio, cómo lo meten con calzador en medio de una estrategia que ya expusimos ayer aquí, la estrategia anglo-sionista de dominio de la isla del mundo. En esa estrategia, la India, Arabia Saudí y todo el mundo islámico y China no pueden tener poder real, pero sobre todo identidad. No pueden ser bloques homogéneos que planteen lo que de hecho están planteando cada vez más, que planteen un mundo multipolar o de armonía en la diversidad, como lo llaman los chinos, el cual tiraría por tierra las esperanzas occidentales de implementar su plan mesiánico. Y por eso hacíamos referencia a esa respuesta iraní. Fíjense que aquí en este artículo se pone a los iraníes en ese bando a blanquear. Es decir, si los iraníes se portan bien, y ahí estarían esas noticias estadounidenses, israelíes, de ciertos ámbitos, que decían que los iraníes podrían no responder porque eso solo empeoraría las cosas. Fíjense cómo los iraníes también serían susceptibles de ser blanqueados, lo mismo que los rusos, para redirigir el esfuerzo hacia el Extremo Oriente. Por supuesto, con ese toque clave del Golfo Pérsico. Si los iraníes se blanqueasen y si el Extremo Oriente fuese anulado, entonces ya sí que se conseguiría el dominio de la isla del mundo, porque esos que son blanqueados, Rusia y el propio Irán, serían también aniquilados, puesto que tienen demasiada homogeneidad y no quieren someterse a la necesaria uniformización global que siempre nos están endilgando. Esta es la realidad. Hay que reflexionar porque está ahí, ya lo ven, este es un artículo de hoy mismo, es una cosa que está en el ambiente, que está siendo, introducida dentro de ese tríptico del que hablábamos, esa sugestión, control del discurso, consenso. Está siendo consensuada una nueva ideología extremadamente agresiva que, insistimos,
busca esa confrontación a toda costa contra todo aquel que quiera afirmar su identidad. Y es significativo que el medio se llame Hispanidad, puesto que el mundo hispano, latino, como se le quiera llamar, es, después de todo, otro foco de identidad. Piensen ustedes hasta qué punto la división existente en el mundo hispano o latino no forma parte, como todo lo demás, de ese plan anglo-sionista, de esa estrategia de la que hablábamos ayer, y que, como siempre, arroja siempre estos aspectos negativos sobre todo el planeta, desde luego, pero que siempre con esa pátina de bondad y amor y paz. Fíjense cómo, de hecho, en este artículo se apelaba a Cristo y a superar ese materialismo y ese ateísmo y todas estas cosas, cuando no hay nada más materialista que precisamente el enfoque y el planteamiento que se hace en este medio en concreto y en muchos otros, que por cierto, a medida, como decíamos antes, que la operación de Kursk se desinfla, va inflándose más y más esa propaganda que plantea que el Kremlin es débil, que Putin está en apuros, que dentro, insistimos, de esa nueva táctica adoptada por el propio Donald Trump de blanqueamiento de Rusia, de acercamiento, pero eso sí, un acercamiento como con guiño. Nos vamos a acercar a ver si conseguimos hacer un cambio de gobierno allí, a ver si ponemos a otro Yeltsin en el poder y bueno, continuamos con nuestro plan. En fin, lo dejamos ahí. Tal y como les habíamos dicho, muchas gracias por el apoyo. Sigan colaborando, sigan ayudándonos en este esfuerzo intelectual. Por desgracia somos muy pocos y es necesario traer un poco de cordura, de sensatez al análisis, el auténtico análisis, la auténtica reflexión intelectual, porque esto realmente pinta muy mal. La confrontación, como se puede apreciar, como hemos dicho en este canal desde el principio, está ahí. Digamos que la confrontación es necesaria para evadir, suponiendo que sea posible, el colapso occidental, y su ideología, su planteamiento base, es una monstruosidad que de hecho cuesta incluso creer que realmente esté siendo implementada, pero que, como hemos visto hoy, pues ahí está, para quien la quiera ver. No insistimos más, venga, muchas gracias, nos vemos en la próxima, saludos muy cordiales para todos.